Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor Dios, Jehová de los ejércitos, muchas gracias, Padre, por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí aprendiendo de tu divina palabra, mi Señor. Te pido que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, mi Señor, para llenarnos de ti, mi Padre Santo, y aprender y llevar todo esto a la práctica, Padre Santo. Bendice al pastor, Señor, que seas tú, mi Señor, hablando a través de él. Bendícenos a cada una de las familias aquí representadas. Te lo suplico en nombre de tu amado Hijo, mi único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos a comenzar, hermanos, en esta mañana. Si lo controlo de acá, hermano, entonces por ahí a quien le dé la palabra le abro el micrófono para que usted pueda hablar. El nombre que encuentres, ya sea introducción o Ministerio de Educación Cristiana, estamos hablando realmente de lo mismo. Les decía, ¿qué estaremos viendo en esta clase? A grandes rasgos, en las 4 sesiones estaremos tocando la importancia de la educación cristiana desde el nacimiento o el surgimiento de ella. Ya no me voy a meter a Antiguo Testamento, porque supone que Antiguo Testamento estuvimos hablando acerca de las bases. Hoy no nos vamos a ver las bases, sino ya más bien la práctica de ello, analizando desde lo que es el Nuevo Testamento, el surgimiento de la educación cristiana, y después de ello realmente hay otra cuestión que estaremos tocando, que sería la parte de los elementos dentro de la educación cristiana y cómo desarrollarla dentro de la iglesia. En la próxima clase, si Dios lo permite, estaremos tocando lo que es el maestro, el alumno, la cuestión también de materiales, el Espíritu Santo, que cómo todo esto converge de alguna forma para dar la educación a quien en algún momento la está experimentando, y cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida de una persona. Como les decía ahorita, realmente el Ministerio de Educación Cristiana, si queremos conocer un poquito acerca de ello, la primera parte, o más bien la última parte de esto, que sería esta C, habla acerca de la persona de Cristo. Es decir, que cuando hablamos de la educación cristiana, netamente el fundamento de la educación cristiana es un fundamento cristocéntrico. Es decir, Cristo es el punto central de la educación, y por lo tanto la mayoría de las congregaciones, sobre todo evangélicas, los bautistas estamos dentro de ellos, de este grupo, este segmento amplio, buscamos que nuestras iglesias sean iglesias con principios neotestamentarios. ¿Qué implica esto, hermanos? Que el fundamento fuerte de lo que es la enseñanza en la iglesia tiene su base en el Nuevo Testamento y no tanto en el Antiguo. ¿Por qué no en el Antiguo? Porque se supone que queremos imitar a Cristo, se supone que los apóstoles hablaron de Cristo, y el Nuevo Testamento nos enseña de cómo la iglesia vivía, cómo la iglesia aprendía, cómo la iglesia se educaba para desarrollar todo esto. Por lo tanto, realmente nuestra base, aunque creemos en el Antiguo Testamento, todo lo que ahí está escrito, el Nuevo es la base fundamental para lo que es la educación dentro de la propia iglesia. ¿Por qué? Porque se desarrolla en ese contexto. La educación cristiana, como iniciación dogmática o conocimiento de las verdades de la fe necesarias para la salvación y una formación moral. Es decir, de alguna forma esta educación cristiana tiene 2 bases o 2 fundamentos que estará tocando a lo largo de todo, tanto desde el Nuevo Testamento, el inicio, como hasta el día de hoy. Es decir, tiene una parte dogmática, el dogma, hermanos, tiene que ver con la enseñanza, es decir, la base doctrinal, en pocas palabras, el conocimiento de las verdades de la fe necesarias para la salvación. Es decir, todo lo que son doctrinas básicas es lo que enseña la educación cristiana a través de diferentes fuentes o diferentes contenidos o diferentes proyectos, podemos llamarle, es decir, diversificados. Y la otra cuestión sería la parte moral. Esta de arriba, hermanos, sería la parte teórica, en pocas palabras, y la de abajo sería la parte práctica. Es decir, cómo una persona debería de comportarse en su vida ahora que dice que es creyente, cómo ese Cristo en el cual cree ha logrado transformar su vida para vivir de forma práctica aquello que él dice creer. Esto tenemos grandes problemas a veces, porque mucho de lo que conocemos en la parte teórica es correcto, pero el problema es que muchas de esas cuestiones no han llegado a plasmarse en la parte práctica del creyente. Es decir, tenemos muy buen pensamiento, pero la actuación no es tan buena como normalmente
pensamos. Ahora, este es un peligro que se corre y los bautistas por mucho tiempo hemos tenido este problema bastante grave. ¿Por qué digo esto? Porque los bautistas, si tú le preguntas, o hace algunos años le preguntabas a alguna persona de cualquier denominación, alguien que conociera la Biblia, los bautistas era una denominación que se metía mucho en la Biblia. De hecho, se les llegó a conocer como los del libro, es decir, porque traían siempre la Biblia y porque conocían muy bien la palabra de Dios. Pero el problema no es que tanto conocemos, sino más bien qué tanto de eso estamos aplicando en nuestras vidas diarias. Por eso, estas dos partes es lo que va a tocar la educación cristiana. Nos enseña la parte teórica, pero también la cuestión práctica, es decir, la parte de moralidad de nuestra vida. Al analizar, hermanos, los inicios de la educación cristiana, se debe considerar a Jesucristo como el mejor maestro que ha conocido la historia de la educación cristiana. Por esta razón, resulta pertinente comentar la importancia de Jesús en sus fundamentos, tal y como enseña Armstrong en el libro. Quien lee el libro puede encontrar esto, que es Bases de la Educación Cristiana. Él menciona lo siguiente, voy a hacer una cita textual del libro. Dice así: Jesús de Nazaret es la base bíblica e histórica personificada de la educación cristiana, es decir, que es muy probable que las educaciones hebreas y judaicas no tendrían más efecto en los cristianos de hoy en día que cualquier otro sistema educacional antiguo. Si el Jesús histórico no hubiera aparecido en escena, es por eso que la educación hebrea y la educación judaica empezaron a caracterizarse a través de un periodo largo de tiempo con características idénticas como cristianas o identificadas como cristianas, formulando así lo que es la educación cristiana. ¿Qué queremos decir con esto? El Antiguo Testamento tenía ya algunas bases educacionales, esto lo vimos anteriormente, pero el impacto que tuvo la venida de Jesucristo realmente hace que el impacto de la educación hebraica o judaica pueda trascender las fronteras para ir en algún sentido a otros lugares bastante interesantes, por ejemplo en el contexto griego, en el contexto romano, de lo que es la parte de Asia o Asia y Europa conocida hasta aquel momento. Entonces impacta en aquel entonces. ¿Quién hace esta cuestión? La persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, sin Cristo la educación cristiana realmente no hubiera tenido el impacto que pudiera haber tenido. Te hago una pregunta de ello, ¿no? ¿A quién impactó la educación hebraica si podemos analizar el Antiguo Testamento? Solamente al pueblo judío, es decir, no sale de esas fronteras. Pero la venida de Jesucristo implementa algo donde amplía esa educación y penetra aún mayor todavía la educación que se tenía, de tal forma que ahora impacta no solamente al pueblo judío, sino al pueblo griego, al pueblo romano, a todas las naciones conocidas en ese momento, de tal forma que se distribuye esa educación a lo largo de toda lo que es esa época, corre rápidamente, de tal forma que llega a algunas partes de Europa. Recordemos que toda esta parte, estamos hablando de Medio Oriente, y llega hasta la parte de Europa con esa educación manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús les enseñaba con autoridad, hermanos, por eso hablamos de un maestro o el mejor maestro que ha existido. Él enseñaba con autoridad, demostraba un amplio manejo de los temas que trataba. Esto se puede apreciar en el uso que hacía de las escrituras, de la ley y los profetas. Al hablar acerca de las necesidades del hombre, nos demuestra también que conocía la naturaleza del hombre, con sus debilidades y sus fortalezas. Además, poseía otras cualidades especiales como maestro. Utilizaba un método de enseñanza en donde sus oyentes pudieran ser atraídos para entender mejor esa enseñanza a través de términos prácticos en la actualidad que él vivía. Partía dando ejemplos de cosas conocidas como personas o cosas en concreto, para llevarlas a comprender cosas desconocidas o abstractas en algún momento. Por ejemplo, un término que era abstracto para ellos, que lo estuvimos viendo la vez pasada, sería el término el reino de Dios. Era una cuestión de alguna forma abstracta, es decir, no se entendía del todo lo que tenía que ver del reino. Pero ¿qué hace Jesús, hermanos? Si podemos analizar lo que es el Nuevo Testamento en los evangelios, podemos llegar a algunas conclusiones, y parte de ello es que él dice: el reino de los cielos es como, ¿y qué menciona él? Puede hablar de varias cuestiones, y él habla acerca de como un campo, él habla acerca como una propiedad,
Él habla acerca como la perla de gran precio, es decir, le da algunos ejemplos con cuestiones prácticas que la gente podía entender mejor, las cuestiones abstractas que en algún momento la persona tenía, pero no podía bajarla a cuestiones entendibles. Hoy en día creo que es un problema para muchos de nosotros también. Yo espero que seamos retados en ello, porque hay algunos conceptos que hoy en día manejamos y hablamos, pero que la gente de alguna forma no comprende. Por ejemplo, un concepto que hoy en día me parece es difícil para la gente entender es el concepto salvación. Ahora, ¿por qué digo que es un concepto a veces complicado o difícil de entender lo que es la salvación? Por una cuestión, hermanos, porque cuando hablamos de salvación, ¿qué suena a la gente o aquel que no era creyente cuando te decían salvación? ¿Qué venía a tu cabeza cuando escuchabas salvación? Si alguien quiere hablar, podemos prender por ahí, no sé si está prendido aquel micrófono, si puede checarlo, hermano Rigo, si está prendido. Si alguien quiere hablar, hermanos, ahí está el micrófono, nada más me dice y le doy por ahí apertura para que pueda usted hablar a través de él. Alguien que me diga qué le sonaba el término salvación, qué venía a tu cabeza cuando alguien te decía Dios tiene salvación para ti. Te pregunto algo, ¿esto realmente te hacía entender algo, te hacía comprender algo, sonaba algo en tu cabeza a través de este término para ti? ¿Alguien que quiera compartir algo, hermanos? Ok, mi hermano Rigo, adelante hermano Rigo, el micrófono ahí, ¿cómo está? ¿Está prendido el verde? Ok. Ok, nuevamente hermano Rigo, perdón, adelante. Sí, cuando se habla de salvación, lo he visto no solamente en mi persona, sino en otras personas, que cuando se les habla de salvación, su duda surge, bueno, pero ¿de qué estoy en riesgo o de qué estoy en peligro o de qué me vas a salvar? Ok, esto sería un término algo abstracto, hermanos. Podemos pasar el micrófono a mi hermano Ramón y ahorita voy a tratar de explicar un poquito esto. ¿Por qué algunos términos hoy en día que tú y yo utilizamos suenan abstractos para la gente y por qué no se pueden comprender? Entonces es un reto para nosotros porque Jesús está poniendo en términos entendibles lo que era abstracto y lo que era inentendible para algunos de ellos. Mi hermano Ramón, adelante. Sí, hermano, yo lo entiendo como una salvación correcta porque simple y sencillamente yo tengo una edad avanzada y tengo como 3 años concentrado en el cristianismo. He avanzado muchísimo y creo que yo ya he entendido correctamente qué es la palabra salvación para mí, pero todos los que están todavía no se concentran en este caso que acepten el cambio de religión, pues yo sigo pensando que ellos están mal. Para mí, que fue una salvación tremenda la que me dio cuando me hizo convertirme en cristiano, que acepté el bautismo y que sigo en ello. He aprendido muchísimas cosas que antes pues se dignaba uno entrar a la iglesia, escuchar la palabra de lo que decía el mono en aquel momento que estaba frente de nosotros y que nos guiaba, pero que no entendíamos que estábamos mal guiados. Ahora sí entendemos correctamente aquí con ustedes y con los discipulados que hemos recibido y con la misma palabra que nos da de su sagrado libro. Entonces yo lo entiendo así, la salvación. Si le puede pasar el micrófono a mi hermano Mario y mi hermano Mario va a compartir también algo. Hermano Mario, ¿qué le sonaba a usted o para la gente que usted comparte la salvación? ¿Qué viene a su cabeza para ellos o para usted? No soy tan malo, o sea, ¿salvarme de qué? Antes decíamos, ¿somos buenos o somos malos? El malo tiene que ser juzgado por algo y merece lo malo, y yo no soy tan malo, o sea, yo soy gente buena, creemos que somos buenos en nuestra propia opinión. Y otra de las cosas es, ¿qué debo hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer en mis manos? O sea, creyendo que lo que yo puedo obtener como salvación está en mis manos. Eso también nos escucha. Bueno, déjenme comparto algo, hermano. No, cuando la gente escucha la palabra salvación, mi hermano Mario y mi hermano Rigo decían algo cierto. La primera cosa que viene a la cabeza es ¿de qué me va a salvar? O sea, porque cuando hablamos de la palabra salvación, normalmente viene a nuestra mente algo que está en riesgo. Para salvar a una persona, se supone que esa persona, lo que sea, puede ser un animalito, puede ser un carro, puede ser una persona, es porque esa persona está en riesgo. Pero como la salvación siempre la identificamos como algo después de muerto, es decir,
nos suena demasiado lejos a la gente. Y la primera pregunta que surge es: ¿de qué me va a salvar si yo no estoy en peligro? Que salve a alguien que a lo mejor está a punto de suicidarse, él sí lo requiere, pero yo no, porque yo no estoy en ese momento. Y por lo tanto queda con términos un poquito abstractos. Lo que Jesús hace, hermanos, esos términos abstractos los baja a cuestiones prácticas a través de cosas entendibles, para que la gente pudiera quedar claro en su cabeza estos conceptos a veces complicados para nosotros. Es el reto hoy en día para el maestro cristiano, porque muchos términos que estamos manejando hoy en día son abstractos realmente. La fe es un concepto abstracto que baja a la práctica, pero es abstracto. ¿Qué es la fe? Si alguien la puede definir, solamente podemos dar definición, pero no es algo tangible que pueda tocarse. Cuando hablamos acerca del amor, es otro término también muy mal entendido, porque precisamente no hay posibilidad de tocarlo en algún momento. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, hermanos, el Señor Jesucristo, que es quien comienza con esa educación cristiana, va a impactar la vida de la gente a través de términos abstractos, pero entendibles a través de cuestiones peculiares que ellos conocían. Vamos pasando el micrófono con mi hermano Rigo, por favor, ahí le vamos dando vuelta. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Déjenme pongo un ejemplo de ello. Cuando hablamos acerca del propio evangelio en el corazón de una persona, recuerda que Jesús un día habla de una parábola en relación a esto y dice: el sembrador salió a sembrar, y habla acerca de la semilla que es depositada en diferentes tipos de tierra. Ahora, quien no entendió esto, luego él da una explicación y dice: la tierra representa el corazón de la persona, la semilla representa el evangelio que es implantada en su vida, y empieza a dar una explicación de tal forma que no quedan huecos o vacíos mentales en la gente. Puede entender realmente qué es esos conceptos que en algún momento él está explicando. Mi hermano Rigo, adelante. Solo para compartir, hermanos, que uno de los términos que más he encontrado cuando se trata de evangelizar o de dar a conocer el Evangelio de Cristo es el concepto de pecado. Es bastante complicado, por lo que decía Mano Mario. Nadie se siente pecador, nadie se siente que yo llevo buena vida, yo no le hago daño a nadie. Entonces, el concepto pecado dentro de este esquema que usted comenta del abstracto, para mí siempre ha sido algo más complicado de explicar. Sí, exactamente. O sea, hay términos, hermanos, vuelvo a decir, varios términos que van a ser complicado poder explicar en algún momento. ¿Y qué nos ayuda con esto? De alguna forma, es un reto para nosotros como educadores, porque son términos que la gente tendría que entender para poder comprender o entender bien lo que puede hacer o no puede hacer en algún momento. Hermana Raquel. Hermano, no vamos tan lejos también, no nos vamos al Antiguo Testamento, y ahorita en la modernidad hay personas que los himnos antiguos no los entienden, algunas palabras, por cómo los componían. Por ejemplo, teplugo, algunas palabras que en el antiguo usaban y ahora siguen esos himnos con esas palabras y no se entienden. Es muy parecido. Sí, exactamente. O sea, son términos que son difíciles en algún momento. ¿El micrófono está prendido? ¿Está el botón verde? Sí, ok. Hermanos, entonces nos vamos a una cuestión, ¿no? Ya que estamos hablando de la educación cristiana, me gustaría verlo a través, no tanto de la Biblia, sino a través de la historia. Y dentro de esta historia, hermanos, es necesario, después de Cristo, que quedamos claros con ello, Él es el iniciador de lo que es la educación cristiana, porque tiene que ver con ese reino que traía y tiene que ver con su propia persona. Es decir, cuando hablamos del Antiguo Testamento no hay educación cristiana, hay educación judía o educación hebraica, pero no cristiana. La educación cristiana realmente viene después del Señor Jesucristo. Pero no quiere decir que entonces lo anterior no sirve, nos ayuda, porque Jesús Él no dice: yo no vine para abrogar la ley o quitar la ley, sino más bien para cumplirla. Y es lo que Él hace, no está quitando parte de lo que había, sino está añadiendo cosas aún, a mí me parece que son más complicadas. Para aquellos que dicen que el Antiguo Testamento era imposible, el Nuevo Testamento también es imposible si no fuera por la gracia de Dios, hermanos. No alcanzamos la salvación por las obras o lo que podamos hacer, porque eso sería imposible. Yo les decía, en el Antiguo Testamento hay cuestiones que era pecado hasta que lo llevabas a la práctica. Del Nuevo Testamento ni necesitas practicarlo, con que hayas pensado ya fallaste en muchas cuestiones.
Es decir, en el Antiguo Testamento un ejemplo de ello. ¿Quién se consideraba un adúltero? Una persona que se metía con alguien que no fuera su esposa. En el Nuevo Testamento tú no requieres meterte con alguien que no sea tu esposa para ser un adúltero. Cuando tú codicias a esa persona en tu corazón o piensas cosas inadecuadas, estás frito, es decir, ya pecaste. En el Antiguo Testamento se nos decía sobre otra cuestión también sencilla. El asesino, para poder convertirse en un asesino, tenía que ejecutar a una persona a través de algún instrumento en su mano o fuera de su mano, pero matar a alguien. Y eso le hacía ser un asesino. En el Nuevo Testamento tú no requieres asesinar a alguien. Con que tú odies a una persona, te has convertido en un asesino. Es decir, por eso aquellos que dicen que la gracia es mucho más sencilla, no es cierto, es más complicada. Nada más que el asunto es que la gracia tiene que ver con la misericordia de Dios dada a nuestra vida, no para el cumplimiento de la ley, para salvación. Es decir, Él nos salva por gracia, derrama su salvación sobre nosotros. Pero no quiere decir que el cristiano entonces ya no va a cumplir la ley. El cristiano está obligado a cumplir la ley como parte de un agradar a Dios con su vida. Por eso Jesús dice: yo no he venido a quitar la ley, abrogar es quitar. Yo no he venido a quitar la ley, sino a cumplirla. Eso es lo que he venido, y a demostrarnos que Él es la única persona que pudo haber cumplido la ley en todos los aspectos que ésta demandaba. Nos vamos pues, hermanos, a una parte que sería la enseñanza apostólica. Quisiera para ello, hermanos, abrir un poquito lo que es el panorama. Cuando hablamos de la era apostólica, la mayoría de nosotros hablamos de los 12 apóstoles, pero para algunos la era apostólica abarca lo que son los apóstoles que conocemos y los discípulos de segunda o hasta tercera y cuarta generación después de ellos, que tú y yo le conocemos en algún momento dentro de la historia como los patrísticos. Es decir, Irineo y algunos más que están dentro de los finales del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y parte del cuarto siglo. ¿Sale? Es decir, voy a hablar acerca de lo que es la educación. La educación, hermanos, en la era apostólica. Estamos hablando más o menos del año 50 hasta el año 325 después de Cristo. Entiéndase aquí, hermanos, voy a hacer un anotado para que aquellos que verán esta grabación o ustedes mismos también podamos entender esto. Cuando hago la era apostólica, me refiero a los apóstoles y patrísticos. Cuando hablamos de los patrísticos, hermanos, son los primeros padres de la iglesia. Sale, les decía, Tertuliano, Irineo, parte de ello a un Agustín de Hipona, por ahí del año 300 y algo. Entonces varios de ellos están metidos dentro de, a lo mejor algunos ni los conocemos, como Clemente, Justino Mártir y otros más, que no hemos escuchado mucho de ellos. No me voy a meter tanto en ellos, pero sí quisiera tocar un poquito. ¿De dónde parte la educación que ellos dan? Me parece que todos estos hermanos tenían o entendieron bien un mandato, que es el mandato aparecido o que aparece en Mateo 28, 19 y 20. Cuando Jesús dice, por tanto, o lo que dice es: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros, etcétera, etcétera. No, pero esta parte de la enseñanza me parece que todos ellos entienden realmente la invitación, la obligación, la responsabilidad que Jesucristo estaba dando sobre sus vidas, y en base a ello, hermanos, empezamos a ver a los apóstoles actuando bajo esta encomienda que Jesús había dejado en sus manos. Quisiera que vayamos solamente para que viéramos o podamos ver cómo se manejaba esa educación en la era apostólica. Y hay un pasaje que a mí me fascina, que se encuentra en Hechos capítulo 2, hermanos. Todo el libro de Hechos va a correr esto que voy a hablar, pero Hechos capítulo 2 va a tocar un segmento que para mí es muy, muy bonito, que aparece del verso número
41 en adelante. ¿Qué es la educación cristiana? Aquí vamos a entender parte de cómo la iglesia primitiva entendía la educación cristiana. Esta palabra de primitiva, hermanos, se entiende nada más como la primera iglesia, ¿no? A veces es una palabra que no estamos muy relacionada con ellos y nos parece como que son menos por ser primitivos, por términos que en algún momento la ciencia nos ha dado, ¿no? Como el hombre primitivo, este tipo de cuestiones, alguien que no sabe manejar varios elementos. La iglesia primitiva me parece que es la mejor iglesia en algún momento, o más pura que ha existido en el sentido de la enseñanza. No en las prácticas, la iglesia tenía sus mismos problemas que tenemos nosotros hoy en día, pero hablamos de una iglesia que estaba con el fervor de la enseñanza en su vida. El versículo 41 del capítulo 2 de Hechos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora esta parte, hermanos, es interesante. Lo que nos dice es que Pedro hace una predicación a 5,000 varones que reciben ese mensaje. Inmediatamente lo que ellos hacen después de creer, ¿qué es? Bautizarse. Y al momento que se bautizan, se añaden a la iglesia. ¿Y qué es lo que hacen después de añadirse a la iglesia, hermanos? Según el verso 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, la enseñanza era una base fundamental para la iglesia de aquel entonces, para estos personajes llamados apóstoles, los 12 que el Señor Jesucristo había tenido, 11 en particular porque quitamos a Judas, que se había quitado la vida, pero entra en sustitución de él Matías, para conformar el grupo de los 12 apóstoles, de alguna forma validado para ministrar, compartir la enseñanza con la iglesia de aquel entonces. Y el verso 43 dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían según la necesidad de cada uno, dice la Escritura. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos, o los que iban siendo salvos, dicen algunas versiones. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? El fundamento para la iglesia del primer siglo, parte de ello era la enseñanza. De hecho, se reunían, dice la Escritura, todos los días en el templo y por las casas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué hablamos con ello, hermanos? Lo único que quiero hacer notar aquí es que ellos habían tomado en serio lo que era esta labor, hacer discípulos. Porque el hacer discípulo no se refiere solamente a una cuestión de una clase dada a esa persona, sino en un contexto de enseñanza en todos los sentidos, porque aquellos que venían llegando a la iglesia iban aprendiendo, sobre todo, hermanos, ¿cómo aprendían a orar? A través de ser enseñados. ¿Por qué compartían el pan? ¿Qué era compartir el pan? Para algunos está haciendo alusión a la cena del Señor. Recuerden que esto Jesucristo había mandado a Pablo y a los apóstoles mismos compartir esta enseñanza. Y Pablo dice en el capítulo 11: yo comparto lo que recibí del Señor Jesucristo, que el día que Él fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, etcétera, etcétera. Es decir, Él está hablando acerca de lo que Jesucristo le dijo que compartiera. Y la enseñanza, hermanos, aunque no es una enseñanza totalmente formal, es decir, no conocemos mucho acerca de ello. Si alguno de ustedes, hermanos, quisiera conocer acerca de esta enseñanza, hay un libro que les recomiendo. Es un libro algo largo, algunos a lo mejor han escuchado de este libro. Se llama La Didaché. La Didaché es un documento existente hoy en día que habla casi de los primeros 90 años, bueno, más bien serían como 60 años realmente, de la época del nacimiento de la iglesia, del año 33, 35 más o menos, hasta lo que es el año 90 aproximadamente, donde esa Didaché nos habla de lo que ellos enseñaban, de lo que compartían con la gente, de formas de adoración dentro de la iglesia. Es un documento extrabíblico. ¿Quién escribe esto? Algunas personas que vivieron parte de eso, es decir, los que eran testigos oculares, dejaron como tipo manuales en algún momento de lo que se hacía en algunos servicios. Entonces, este libro, si alguno lo quiere, puede conseguirlo, puede buscarlo. Y en la Didaché hay por lo menos dos cuestiones prácticas
que encontrarás dentro de ese libro. Una de ellas, hermanos, tiene que ver por ahí con el bautismo. La enseñanza sobre el bautismo. Y la otra cuestión tiene que ver con, podemos llamarlo esto, es servir de medio de comunicar o conservar la tradición cristiana. Es decir, tradiciones que en algún momento las iglesias tenían. Es lo que vas a encontrar en la DH. No está metida en la Biblia, hermanos, porque no es un documento inspirado. Estamos hablando de prácticas que la iglesia primera o la primera iglesia o la iglesia primitiva tenía en aquel entonces. Pero lo que podemos encontrar, pues, hermanos, es los apóstoles realmente entendieron lo que era la educación cristiana, de tal forma que ellos educaban a la iglesia bajo todas las cuestiones de lo que decíamos ahorita, la enseñanza doctrinal que ellos tenían que tener y la cuestión moral del comportamiento de los creyentes ahora bajo ese nuevo parámetro dentro de lo que es la iglesia cristiana. Así lo demuestra aún el propio ministerio de Pablo, hermano. Recordemos que Pablo es llamado como un apóstol también. Él menciona a sí mismo como un apóstol abortivo, es decir, que él entra fuera del grupo de los 12 porque él no estuvo cerca del ministerio de Jesucristo y todo lo demás, pero Jesús lo encuentra, lo llama directamente y él se considera como un apóstol, el abortivo o el último de ellos. Pablo en su ministerio demuestra que fue uno de los primeros misioneros de la iglesia y uno de los más grandes teólogos. Predicó a los judíos y a los gentiles en toda Asia Menor y Europa. Asimismo, Pablo le da un fuerte apoyo a la educación cristiana, por cuanto sus escritos sirvieron y sirven de apoyo para ayudar a conocer o comprender algunas verdades. Se dice que en las cartas de Timoteo y Tito, Pablo demuestra un interés especial en la enseñanza, pues se preocupaba por la propagación de doctrinas cristianas, pero también de algunas doctrinas falsas que habían llegado a la propia iglesia. Pablo continuamente estaba estableciendo iglesias, por lo que después exhortaba y aconsejaba a los nuevos cristianos mediante sus visitas o cartas dirigidas a algunas de estas iglesias. Hay un escritor que es Giles, Giles se apellida, que dice lo siguiente, que la base del mensaje de Pablo era la necesidad de una experiencia como la que él mismo experimentó en el camino a Damasco. Estaba convencido que cada persona necesitaba ese encuentro con Dios que transformara la vida, incluyendo las metas, los valores y la motivación para el vivir. Pablo era un hombre letrado, conocía bien la filosofía griega y el judaísmo, y como maestro enseñaba a través de la discusión, la persuasión y la argumentación en algunos momentos. A medida que la iglesia crecía, se ganaban más adeptos, se hacía necesario enseñarles acerca de los mandamientos de Cristo, estableciendo la fe y en la vida cristiana, es decir, comunicarles las normas bíblicas de doctrina y conducta. Lo que dije ahorita, lo que es la fe o la doctrina y lo que sería la parte de la moralidad en sus vidas, cómo actuar en medio de cada circunstancia. Se puede clasificar esto en dos sentidos. Como decía, la Didache va a hablar de dos términos. El bautismo, se ayudaba a la gente para entender lo que era el bautismo, lo que eso implicaba en su vida y lo que son algunas tradiciones que la propia iglesia tenía. La Didache está llena de esto, hermanos. Cuando encontramos esto, hay algunas cuestiones que aparecen ahí. Con el paso del tiempo se fue dando una enseñanza más específica e institucional que se llamó de la siguiente manera. Voy a poner ahí el término y ahorita trato de explicar un poquito a qué se refiere este término. El término, hermanos, que está por ahí, o voy a poner, se llama catecumenado. ¿Qué significa esto? Una preparación para el nuevo creyente. Sí, de ahí viene, de hecho. Viene la palabra de aquí, o surge de ahí catecismo, hermanos, que conoce la Iglesia Católica hoy en día. Se supone que este catecumenado era utilizado para la preparación hacia los nuevos creyentes
y más o menos duraba alrededor de 3 años, más o menos esta enseñanza. Es decir, para los nuevos creyentes había un periodo, un proceso de 3 años de enseñanza en sus comienzos, con maestros especializados en algún momento. Los cristianos compartían entre ellos las enseñanzas de Cristo. También se instruía un poquito acerca de la tradición judía, aunque después la iglesia debió separarse del judaísmo, por cuanto ella enseñaba una nueva fe y no la fe que el judaísmo en algún sentido tenía. Cuando hablo acerca de la fe no hablo de Dios, sino hablo acerca del conjunto de creencias que se tenían, hermanos. Esta predicación se hacía masiva y ya no solo se predicaba a los judíos, esta se abría a otras gentes, a otras creencias y culturas, muchas de estas influencias por la cultura helenística, por lo cual la iglesia debió preocuparse por el intelectualismo que trajo como consecuencia positiva la apertura del cristianismo, el hacerlo más universal, es decir, a lugares donde no habían sido alcanzados todavía y que se estaba llevando de alguna forma esta enseñanza. La era apostólica, hermanos, se cree que termina más o menos con los martirios de Pablo y Pedro en Roma alrededor del año 67, es decir, más o menos esta enseñanza, aunque si recuerdan del año 67, que es donde la están poniendo ellos, después de Cristo, todavía sigue vivo un apóstol, Juan. Juan se supone que muere en el año, aquí terminan en el 67, se supone que la mayoría de la tradición nos dice que Pablo y Pedro terminan sus vidas, pero Juan posiblemente queda vivo hasta el año 95 o casi el 100. Pero el asunto es que tal vez los más grandes maestros del Nuevo Testamento, Juan no es uno de ellos. ¿Sí me explico? Es decir, si analizamos el contexto de los contenidos bíblicos, encontraremos realmente 2 personas dedicadas realmente a la enseñanza, que este sería el primero de ellos y el otro posiblemente Pedro. Pero Pablo literalmente era pues un maestro, su llamado era a ser maestro, no solamente apóstol, y él lleva esa educación. Entonces, por lo tanto, algunos llegan a suponer que en el año 67, durante la persecución de los cristianos por Nerón, termina lo que es esta parte de lo que era la parte apostólica. Continuando después de ellos, hermanos, los patrísticos. ¿Quiénes eran los patrísticos? Discípulos de estos primeros discípulos, es decir, los que van en segunda generación después de ellos, o algunos de ellos hasta en tercera. Desde el año 68 al año 100 suele llamarse el periodo de la Edad Oscura, por causa de las persecuciones que asolaban la iglesia. La gran mayoría de los emperadores romanos persiguieron a los cristianos. Las peores persecuciones y las más cruentas o crueles fueron por Nerón en el 68-66 o 66 al 68 y Domiciano del 90 al 95. Es decir, estamos hablando de estos 2 periodos, las más fuertes que hay. Tristemente ahí en esas persecuciones acaban con la mayoría de los apóstoles, muchos cristianos reconocidos, pero algunos de ellos todavía siguen adelante. La iglesia primitiva se caracterizó por el fervor y la lealtad de los cristianos a lo que habían creído. Como ya se había dicho, muchos de ellos fueron perseguidos y muchos de ellos también murieron a manos de sus perseguidores. Aunque este acoso redundó en que el evangelio fuese diseminado a lugares lejanos, incluso las mismas ejecuciones de los cristianos y su inamovible fe hasta la muerte conmovió a algunos para llegar a conocer a Cristo como Señor en la muerte de algunos de estos mártires. Es decir, había gente que se entregaba. Hay historias, esto no está en la Biblia, hermanos, pero son historias que tú puedes encontrar a través de historiadores o de algunos personajes, donde había algunos de ellos. Me gustó una que escuché, no recuerdo exactamente de quién trataba, pero en uno de los martirios de uno de los apóstoles, uno de los soldados que estaba viendo este martirio, dicen por ahí que se mete juntamente al agua para morir con un apóstol. ¿Por qué causa? Por la fe que vio en él. Dijo, si él es capaz de morir por lo que cree, yo también seré capaz de creer lo que él está creyendo, porque sé que es verdad. Es decir, muchos de estos martirios, aún a través de ellos enseñaron su propia fe en algún sentido. En el año 100, hermanos, entra por ahí un personaje que es interesante, que voy a tocar, llamado este personaje Justino Mártir.
Él aparece del año 100 hasta el año 160, es decir, su vida abarca 60 años aproximadamente. Y este hombre fue un maestro y filósofo griego. Maestro y filósofo. Un maestro y filósofo griego, el cual al convertirse al cristianismo fue un gran defensor de la fe. Sus escritos muestran, hermanos, una valiosa información acerca del acontecer de la iglesia a mediados del segundo siglo. Es decir, estamos hablando por ahí del 140, 150 aproximadamente. Y su influencia en la educación se aprecia en su énfasis en la naturaleza filosófica del cristianismo. Los aspectos negativos que tuvo que vivir la iglesia, tales como las herejías y los problemas doctrinales, dieron pie al desarrollo y organización de esta, los cuales contribuyeron al crecimiento de la misma, y se vio en la necesidad de escoger líderes para que ministraran. Se contaba con diáconos, presbíteros y obispos. ¿Qué hacía cada uno de ellos? Déjame te comento un poquito. Hay dos figuras que aparecen dentro de lo que es la historia. Una de ellas serían obispos y diáconos. ¿A qué se dedicaba cada uno de ellos, hermanos? Estamos hablando del año 100 aproximadamente, 100 pasado. Los diáconos estaban para ministrar las necesidades físicas de la gente, es decir, seguía el mismo parámetro que hasta lo que habíamos encontrado en la época bíblica, es decir, necesidades físicas. Ojo con esto, hermanos. ¿De dónde surgen los diáconos? ¿O dónde vienen los diáconos? En la Biblia, ¿dónde surge tal vez el llamamiento de ellos? Recordemos, la palabra diácono no aparece como tal, pero aparece como servidores. Hechos capítulo número 6. ¿Sí? Hechos capítulo número 6, los primeros versículos. Ahora, ¿por qué se eligen los diáconos, hermanos? Por las necesidades que la iglesia tenía en ese momento, porque las viudas de los griegos estaban quejando que estaban siendo desatendidas porque la gente o los discípulos estaban atendiendo solamente las viudas de los judíos. Surge en relación a esto la necesidad de invitar a algunas personas para ministrar estas necesidades, y surgen los diáconos. Para el año 100 los diáconos seguían atendiendo lo mismo que atendían al año más o menos 60 y tantos, que serían las necesidades físicas de la gente. Había alguna necesidad y los diáconos iban y hacían su función, es decir, algún necesitado, ellos se encargaban de proveerle. Yo le decía, o mi esposa me preguntaba el miércoles que le tocó dirigir el culto de oración, decía, ¿de qué se encargaban los diáconos? Básicamente de dos áreas: servir la mesa de la iglesia y servir la mesa de la gente, en pocas palabras. Es decir, la cena del Señor estaba a cargo, por lo menos ahorita, de ello en nuestra iglesia, porque supone que ellos eran los encargados de servir las mesas y también de la gente las necesidades que experimentaban. Y la otra era ancianos o presbíteros, o obispos, como quieras llamarle, que se usaba alternativamente y se refería a un vigilante responsable de ministrar las necesidades espirituales de los creyentes. Necesidades, hermanos, espirituales, los obispos. Por lo tanto, la pregunta aquí interesante sería, para alrededor del año 140, 150, ¿en quién crees que recaía la educación cristiana? En estos, los obispos. Y cuando hablamos de los obispos, eran maestros, hermanos, que se encargaban de educar a la gente. En cuanto a la educación superior, hacia fines del siglo II nos encontramos con una realización cristiana que se llamaba la Escuela Catequista en Alejandría, en donde se entregaba instrucción superior a cristianos que habrían de transformarse en futuros líderes de la iglesia. Es decir, esta para el finales del siglo II, es decir, 180, 190 más o menos, hay una escuela que se funda en Alejandría y esta se llama Escuela Catequista.
¿Qué se encargaba esta escuela, hermanos? De instruir, pero en particular a los futuros líderes dentro de las congregaciones. Es decir, ahí se iban a preparar. ¿O por qué en Alejandría, hermanos? La mayoría conocemos esto. Alejandría era el centro cultural educacional más fuerte tal vez de la época. Se supone que ahí encontramos la biblioteca más grande a nivel mundial, estaba en Alejandría. Entonces, por lo tanto, la mejor educación se da donde hay mejores elementos para que ésta se dé. Un ejemplo de ello, hermanos, no es por nada, digo, a mí no me gusta el inglés, batallo con el inglés y lo demás, pero si alguien quiere estudiar una buena maestría en cualquier área de educación teológica, el mejor lugar para educarla para aprenderla o para enseñar, para cursarla, no es Latinoamérica. Es normalmente Estados Unidos donde vas a encontrar, o en algunos países de Europa, pero tienes que aprender forzosamente el inglés. Es como aquel que quiere ser un buen médico y quiere una especialidad. Hay lugares mejores que México para poder cursar una especialidad dependiendo del área donde se vaya a cursar. Es decir, si es cualquier área de especialidad, hay países especializados en ello. Se dice que uno de los mejores países con mejores médicos se encuentra en Cuba, es decir, Cuba es un productor de muy buenos médicos. De igual manera, cuando hablamos de educación aquí, el mejor lugar para prepararse era Alejandría. Ahí tenían, hermanos, documentos para acercarse y ver muchas cuestiones para bendición de la vida de aquellos primeros discípulos. Tenemos en algún momento algunos personajes, algunos conocidos y otros no tan conocidos tal vez para nosotros. El primero por ahí que estábamos viendo ahorita, o parte de los personajes que veíamos, llegamos solamente hasta Justino Mártir, no creo, si mal no recuerdo, fue el último que estuvimos viendo. Hay un personaje, hermanos, bastante interesante, que este personaje es Clemente de Alejandría. No sé cuántos de ustedes han escuchado acerca de él. Sí, Clemente de Alejandría es un personaje del segundo siglo, más bien, del año 150 al 215. 150 al 215 después de Cristo. Este personaje, hermanos, es algo prioritario, importante dentro de esta época, porque fue uno de los más grandes maestros tal vez que la historia de aquel entonces da. Dentro de sus grandes obras se cuenta que escribe tres obras de carácter pedagógico, es decir, de enseñanza. Tiene muchos más escritos, de hecho encontramos varias cosas de Clemente. Recordemos, hermanos, el personaje es Clemente, pero ¿de dónde provenía? Alejandría. Y por eso tal vez el enfoque de la escritura sobre la parte de educación, que no cualquiera tiene, ¿no? Entonces es uno de los personajes de la antigüedad que habla acerca de la educación cristiana a través de estos documentos. Otro de ellos llamado Orígenes. Orígenes también es un patrístico y él vive del 185 al 254, 185 al 254 después de Cristo. Estamos hablando segundo y parte del tercer siglo. Es el más grande expositor de la escuela de Alejandría. Por su parte, supo configurar un programa de estudios que suponía la sólida base de los estudios liberales para continuar con una preparación filosófica que desembocaría en un estudio profundo de las Sagradas Escrituras, para cuya lectura adaptó los métodos característicos de la enseñanza helística superior. Primeramente, surgió la escuela de Alejandría, le siguieron luego las escuelas de Antioquía, de Pisidia, Endesa y otras más. Para el año, hermanos, estos son los principales que están por ahí. Y ahorita voy a ver a Jerónimo y San Agustín de Hipona, nada más que ellos son después del 315 aproximadamente. No sé si ustedes recuerdan, en el 313 después de Cristo surge un evento algo importante. 313. Algunos lo ubican 313 y otros más lo conocen como en el 325 después de Cristo. ¿Alguien de ustedes sabe un poquito, hablando de historia, qué sucede entre estos años? Constantino. Debe ser cristiano, exactamente. Entonces ahí se pierde parte de la enseñanza, aunque hay algunos parte historiadores o parte de los educadores
pero aquí sucede que se fusiona lo que es el cristianismo con la iglesia de Roma, hace un paganismo, ahí de alguna forma el paganismo-cristianismo hace un sincretismo, una mezcla entre varias cuestiones. Constantino, como bien decía mi hermano Rigo, el emperador de Roma, él adoptó al cristianismo como su religión, de tal forma que obliga a todo el que formaba parte de este imperio, o se cristianiza, es decir, o eres cristiano o te mueres, tú decides. Y mucha de la gente opta por ser cristiano sin realmente tener ni a Cristo en su vida, ni una base cristiana, ni una enseñanza realmente cristiana, y se desvirtúa un poco la educación cristiana ahí. Es un tiempo de amenaza a la iglesia cristiana. Durante su mandato se levantaron edificios para las iglesias, y los edificios que habían sido destruidos fueron restaurados y abiertos. Una de las cuestiones, hermanos, que algunos llegan a suponer es que una de las cosas que este personaje, que es Constantino, hace para el bien de los cristianos, que termina perjudicando, es los templos. Es decir, él mete a los cristianos a los templos y para gran parte de lo que era no el evangelismo, sino el hacer discípulos que la iglesia estaba procurando hacer en aquel entonces. Desde ahí hacia adelante realmente la iglesia se recluye a las cuatro paredes de un templo y se olvida en gran parte a la predicación del evangelio y a hacer discípulos, que era una demanda que tenía en los primeros siglos del cristianismo. Algunos de los personajes de esta época, hermanos, se destacaron por traducir las escrituras a otros idiomas para acercarlas al común de las personas. Un ejemplo de esto es Jerónimo. Jerónimo, él está del 340 al año 420, después de Cristo también. Cuando hablamos de Jerónimo, hermanos, a lo mejor su parte directa no es dentro de la educación cristiana, pero se reconoce dentro de esta época por ser un personaje que es quien traduce o acerca la Biblia a mucha gente a través de la traducción que hace de lo que sería el griego al latín. Es decir, los escritos que había los traduce de tal forma que se da lo que es la Vulgata latina, que muchos conocemos o hemos escuchado de esta versión de la Biblia, traducida por Jerónimo. Después de él viene un contemporáneo de Jerónimo, que eran muy amigos, por cierto, o eran muy cercanos, Jerónimo con Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, estamos hablando del año 354 al 430. 354 al 430 después de Cristo. Ahora, sí, hermana. Sí, de este estamos hablando. La mayoría de las iglesias de San Agustín tienen que ver con San Agustín de Hipona. Es decir, él entra como parte de los católicos porque recuerden, el católico también se dice ser cristiano. Por lo tanto, se mezclan las dos en una sola religión, que sería lo romano y lo cristiano, en el imperio de Constantino, que estamos hablando, dijimos, después del 325. Por lo tanto, cuando San Agustín y Jerónimo ya están ahí, de alguna forma ambos están dentro del catolicismo o el cristianismo mezclado con Roma, que da como religión la Iglesia Católica Romana. Eso sería parte de lo que da como resultado, ya oficializada y reconstruida o construida completamente como para el año 500 y algo. En el 325 no había una iglesia católica romana todavía como tal. Constantino lo que hace es unir, y hasta el 500 y pico es cuando ya forma la iglesia católica romana, es decir, nace en el 500 y algo. Pero aquí estamos hablando de una mezcla entre algunos personajes. ¿Por qué cito a Jerónimo? Porque es el traductor de alguna forma del griego al latín y da como resultado la Vulgata latina, que acerca la palabra de alguna forma al imperio no solamente romano, sino a todo lo que es Europa, porque lo que más se hablaba era el latín en Europa, es decir, era una lengua muy conocida para muchas personas. El contemporáneo de Jerónimo, que es San Agustín de Hipona, que les decía estaba muy ligado a Jerónimo, fue un gran teólogo. Es señalado como el más ilustre de los padres de la iglesia, es decir, de aquella época. Era obispo, un hombre muy culto, y se convirtió al cristianismo. Este personaje, hermanos, se supone que no venía como muchos de los demás, que serían personajes que venían desde abajo. Este tenía riqueza, provenía de una cultura, una clase alta, y se convierte al cristianismo y mezcla en algún sentido también parte de del el pensamiento griego
juntamente con el cristianismo, es decir, da algunas cuestiones por ahí interesantes que no las voy a tocar ahorita, a lo mejor en alguna clase aplica, pero ahorita no. Entre sus aportes a la educación cristiana está la escritura de un libro que era un manual de instrucción para clérigos y laicos. Entrega una base filosófica para interpretar las escrituras y por siglos este manual fue visto como un tratado clásico de pedagogía, es decir, este sí se mete en la cuestión de la educación cristiana. Aquí en San Agustín, Jerónimo solamente lo cité por la traducción de la Vulgata Latina. Asimismo, escribió un manual para el maestro cristiano de instrucción para los bautizantes. Daba énfasis al maestro como modelo, tener conductas que los alumnos observen y aún sigan. Y bueno, esto se da, hermanos, dentro de lo que es la parte de, dijimos ahorita, los apóstoles y la parte de los patrísticos. ¿Sale? ¿Qué podemos aprender de ello, hermanos? Realmente lo que podemos ver es el Hijo de Dios y los ministros que están enfocados en guiar a la iglesia, están enfocados en la educación cristiana, es decir, están buscando proveer al creyente herramientas para vivir una vida cristiana agradable delante de Dios a través de dos cosas dijimos, la doctrina y la moralidad. La doctrina tiene que ver con todo el pensamiento, la creación de doctrina, en pocas palabras, o la formación de pensamiento, y la moralidad es la práctica de ese pensamiento ya puesto en práctica. Es lo que ellos hacen a final de cuentas. Hay una época también, hermanos, que es la Edad Media. En la Edad Media, más o menos estamos hablando después del año 400, algunos lo ubican en el 400. Esta parte, quiero citarla así, que es la educación en la Edad Media. Más o menos, hermanos, esta época abarca del 400 hasta el 1400 después de Cristo. Aquí sinceramente, hermanos, no hay mucho que hablar, pero sí quiero hacer algunas anotaciones. Quien ha visto, tal vez ha leído sobre esta época, realmente se le conoce como la época del oscurantismo, es decir, una época muy velada, donde no hay mucho conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque la enseñanza bíblica se recluye normalmente en las abadías, es decir, lugares estratégicos donde se producían clérigos o padres para las iglesias, párrocos, pero realmente aquí la Biblia no tiene un lugar preponderante. La iglesia dictaminaba lo que la iglesia debería de enseñar y no lo que la Biblia debería de enseñar a la iglesia, es decir, aquí quien mandaba no era la Biblia, quien mandaba era la iglesia. Mi hermano Rigo, adelante. Hermano, sí, esa etapa de oscurantismo, bueno, tal vez desde antes, pero yo tengo la impresión de que cuando Constantino, el emperador, decreta ese sincretismo y ahí nace la Iglesia Católica, da la impresión como que la iglesia cristiana pura como tal, la que venía de la era apostólica, como que fue arrinconada, como que fue minimizada, disminuida, porque así como que deja de perder influencia en su mundo conocido. Sí, de hecho es una realidad, hermano Rigo, esta parte, sí, lo que usted dice es una realidad para ello, de tal forma que ya estamos hablando más o menos del 300 al 400, 450, cuando entra la época ya del medievo. Realmente aquí hay una cuestión. Había bastantes iglesias, pero poco Dios dentro de las iglesias. No sé, para conocimiento un poquito más, hermanos, si a alguno de ustedes le interesa conocer un poco acerca de esto, puede a lo mejor leer un libro. Le recomiendo este libro, se llama, es una novela de hecho, El nombre de la rosa. Si usted no quiere leerlo, puede ver la película, aunque le recomiendo más el libro que la película. Existe la película, se llama El nombre de la rosa. Lo recomiendo ampliamente. Lo único que tal vez no le vaya a parecer es que tiene una escena de tono subido, la película juntamente con el libro. Es un pedacito nada más, realmente no es mucho, nada más cuidado con ello. Es una escena de tono subido donde un practicante para padre o un discípulo de un padre se mete con una joven por darle comida. Es nada más la única parte que no recomiendo de la película, pero todo lo demás realmente está basado en una novela. Es una novela, pero refleja muy bien lo que es la época del medievo.
Hay otras que ustedes pueden ver, ¿no? Pero esta la recomiendo ampliamente, se llama El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, porque realmente de eso se trata. Humberto Eco lo que describe es: nunca conoció quién era el nombre de esa mujer con la que Atzo, si mal no recuerdo, se mete, y se queda en ese pensamiento. El nombre de la rosa nunca lo sabe, en pocas palabras. Por eso la novela lleva el título, pero es una novela y película, quien quiera verla, bastante interesante, y va a reflejar lo que es la época del medievo. En esa época del medievo, hermano, realmente las discusiones no tienen sentido, muchas de ellas. La novela esta que les digo de Humberto Eco realmente refleja una discusión que hay en esa época, y la discusión a la cual se cita en la abadía es entre franciscanos y jesuitas, si mal no recuerdo, y la discusión nada más a tratar durante varios años o hasta décadas posiblemente fue si Jesús era dueño de las ropas que llevaba. Sí, esa era la discusión a tratar. Ahora, a lo mejor alguien dirá: qué discusión tan tonta. Sí, posiblemente, pero había muchas cosas detrás de eso. Como tú sabes, los franciscanos es un grupo que normalmente es muy austero dentro de la Iglesia Católica. Los franciscanos son capaces de deshacerse de cualquier cosa porque optan mucho por la ayuda al pobre, de tal forma que ellos decían que la Iglesia Católica debería de existir para ayudar a la gente en sus necesidades. Y los jesuitas, que es el grupo contrario a lo que es al grupo de no tener y todo lo demás, el jesuita le gusta tener. Si el jesuita podía comprobar que Jesús era dueño de las ropas que poseía, la Iglesia Católica entonces podía tener propiedades, posesiones y todo lo que quisiera, porque podía tener posesiones. O sea, vuelvo a decir, la discusión no era el asunto, sino quién ganaba dentro de los dos grupos. Porque si ganaban los jesuitas, eso implicaba que ellos podían tener grandes cantidades de dinero, como hasta ahorita lo tienen, por cierto, los jesuitas, tener grandes lujos, porque Jesús tenía posesiones. Pero si los franciscanos demostraban que no, entonces tenían que deshacerse de todo, y la ayuda al pobre tenía que ser una cualidad de la Iglesia Católica Romana, o por lo menos de este grupo en particular. Por eso les digo, realmente la discusión para mí no tiene sentido, pero para ellos tenía sentido, porque según lo que quedaran, iba a marcar la historia de la propia iglesia en aquel momento. Por eso la discusión, hermanos, dura varios años esta discusión, porque quien ganara tenía la posibilidad de estructurar una iglesia católica como bien le parecía. ¿Sí? Pueden ver la película, vean la película o lean el libro. Sí, hermana. Le pasamos el micrófono a mi hermana, por favor. Algo que refleja ese libro, y no nomás eso, sino la historia, la crueldad de la Iglesia Católica, de cuando empezó. Yo les decía el otro día en la clase que Satanás estuvo, lo que decía Rigo, estuvo dentro de la cabeza, yo creo, de Constantino, porque antes de eso la persecución provocaba que hubiera más cristianos. Si nosotros leemos el libro de los mártires de Fox, vamos a ver ahí la crueldad que había en cómo mataban a los cristianos. Pero cuando Constantino hizo ese amalgama, separó todo y cesaron de perseguir a los cristianos, pero también cesaron de la iglesia crecer espiritualmente. Sí. Pero ese libro, por cierto, la película es con Sean Connery, si la pueden encontrar más fácil es así, pero la crueldad que manifiesta el libro, o sea, la historia, yo pienso que se queda corta. Sí. Sí, es una realidad, hermanos. Lo que aparece ahí, vuelvo a decir, recordemos que la novela tiene hechos reales y hechos ficticios, y algunos de los hechos reales es la época en lo que se está viviendo y cómo se vivía. Realmente por eso algunos historiadores dicen que en esa época había bastante de iglesia, pero poco de Dios. O sea, realmente Dios estaba ausente desde el año 300, casi el año 300 aproximadamente, es decir, Orígenes tal vez es el último de los patrísticos que aporta algo a la educación cristiana. Después de Orígenes hasta el año 1400 aproximadamente, la educación es nula, hermanos. ¿Por qué digo que es nula? Déjame te digo algunas de las cosas. Cuando hablamos de la iglesia en la época del medievo, algo que había era sobornos, venta de indulgencias, adoración a los santos, inmoralidad en algunos representantes,
y una despreocupación total por los verdaderos problemas que aquejaban a la propia iglesia. Por lo tanto, si todo esto está presente por 1000 años, aproximadamente del 400 al 1400, podemos llegar a una conclusión en particular. Y la conclusión, hermanos, es que realmente la educación cristiana no estaba funcionando como tenía que funcionar. Sí había educación, pero realmente la educación que se estaba dando era solamente en las abadías para gente que se estaba preparando para ministro. Por lo tanto, se llenó a todo el pueblo y a toda la época, al segmento cristiano, como quieras llamarle, católico, no católico, se llenó de una cuestión que es la ignorancia, porque no había enseñanza de la palabra, había enseñanza de lo que la iglesia decía, mas no de lo que la Biblia decía sobre la iglesia. Es decir, nosotros decimos hoy en día que la Biblia controla y dice lo que la iglesia debe de enseñar. Ellos era al revés, la iglesia decía lo que la Biblia tenía que enseñar para la iglesia. Por lo tanto, había cosas que no les parecían y no los metían dentro de ello. Durante la Edad Media, hermanos, se levantaron casi todas las grandes universidades, siendo establecidas por los eclesiásticos, y se desarrollaron escuelas conectadas con catedrales y monasterios. Normalmente puedes ver esto en muchos lugares. Siempre lo que son las abadías o los monasterios están cerca de universidades. ¿Por qué? Porque era parte controlado, porque la iglesia no solamente controlaba lo que la iglesia debería de aprender, sino aún lo que el mundo debería de creer. ¿Recuerdas a Galileo Galilei y otros personajes más que no les dejaron expresar lo que ellos creían acerca de la ciencia? Porque la iglesia controlaba aún las partes de la ciencia, lo que quería que se supiera y lo que no quería que se supiera. Por lo tanto, si alguien decía el mundo gira alrededor del sol, pues para ellos esto no era correcto, porque la iglesia decía que era lo contrario. Por lo tanto, quien se sublevaba o no acataba lo que la iglesia debería de enseñar o decía que debía enseñar, lo que simple y sencillamente se hacía era hoguera. ¿Cómo se llama esto? La Santa Inquisición, hermanos. Estaba de moda en aquella época, y es todo aquel que estaba en contra de la iglesia moría por estar en contra de la iglesia, aunque tuviera la razón. Y esto nos da, hermanos, por lo tanto, si pueden poner aquí o si pueden ver, realmente no pongo nada porque no hay mucho que poner. Si a lo mejor el único personaje rescatable de toda esta época es Santo Tomás de Aquino, a 1100 y pico, si mal no recuerdo, es el único que podría estar fuera de los parámetros, tal vez dentro de esa época, pero siendo sinceros, tampoco aporta tanto a la educación. Tiene algunos escritos, buenos sí, pero no sobre educación cristiana, sino más bien sobre la iglesia y el mundo, es realmente lo que él escribe. Entonces, hermanos, pues no hay muchos personajes. Vuelvo a decir, si yo pudiera poner a alguien dentro de toda esta época, no soy un estudioso ni un erudito dentro de los 1000 años del silencio o esta época del oscurantismo, pero si alguien puedo rescatar dentro de ello es Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque él intenta mezclar dos cosas, que es la filosofía con la fe. Es lo único que él intenta hacer, y da una amalgama interesante, porque hasta esta época la fe y la razón no había posibilidad de unirlas. La filosofía era punto y aparte y la teología era punto y aparte. ¿Por qué Santo Tomás de Aquino hace esto? Porque Santo Tomás de Aquino era un filósofo. Él se convierte al cristianismo y empieza a hacer reflexiones de la Biblia sobre la filosofía misma y la filosofía mezclada con Biblia. Entonces logra o busca a conjuntar estas dos áreas y da algunos escritos interesantes. Si alguno de ustedes puede leerlos, creo que las partes de él, no recuerdo si La Ciudad de Dios, me parece que es uno de los escritos de Santo Tomás. No es cierto. Son 5 libros que él escribe. No recuerdo cómo se llaman, pero es 5 libros que él pone, porque la ciudad es de San Agustín de Hipona, si mal no recuerdo. Entonces, los escritos de Santo Tomás de Aquino son interesantes en ese sentido, en los 5 postulados que él maneja. Y estos precursores, tanto Agustín de Hipona como Tomás de Aquino, sobre todo Agustín de Hipona, va a ser alguien que va a influenciar mucho a alguien que ustedes conocen en cuestión de escritos, llamado Calvino. Calvino, mucho del pensamiento de Calvino no es de Calvino. Para mí, he leído los documentos, es de Agustín de Hipona, de donde Calvino toma para darle sentido a algunas cuestiones de las que él plasma ya en los postulados de Calvino.
pero no es exclusivamente de Calvino. De hecho, Calvino se va a basar mucho en la traducción de Jerónimo, pero Jerónimo también es influenciado por San Agustín de Hipona para la traducción de la Vulgata latina. Es decir, en pocas palabras, hay cosas que cuando Calvino está citando la Vulgata, pero hay palabras que pueden traducirse mejor, pero él las utiliza para el pensamiento que tiene, el pensamiento calvinista. Sí, hermana Raquel, podemos pasar micrófono, por favor, y le damos por ahí. Adelante, hermana. Hermano, hay algo que a mí me ha llamado la atención últimamente, y no estoy así, que Calvino tiene todavía muchos pensamientos, pero son modernos, que yo pienso que no son de él, sino de una nueva generación, sí, que se las atribuye a Calvino. Sí, el problema nada más de esto, hermana Raquel, es, bueno, yo veo una cuestión, ¿no? Tristemente hay gente que sigue a Calvino, pero la gente calvinista es más calvinista que Calvino. ¿Puedo explicar esto o lo entienden? Es decir, Calvino, exactamente, Calvino llega a un punto de pensamiento, a mi punto de vista, he leído, no concuerdo con todo con Calvino. Si alguien me pregunta, ¿soy calvinista? No, soy biblicista, es decir, creo en la Biblia, más que en un pensamiento de un teólogo llamado Calvino. Concuerdo con muchas cosas de Calvino porque muchas de ellas se emanan en la Biblia, pero hay otras cuestiones que yo no encuentro conforme las plasma. Pero digamos que Calvino, cuando él escribe, aquí está el escrito de Calvino. Pero resulta que algunos grupos hoy en día llamados calvinistas, sobre todo los grupos ultracalvinistas y algunos de los grupos reformados también, porque existen, o sea, hay tres vertientes, los calvinistas, ultracalvinistas y los reformados, que tienen una corriente calvinista. El reformado normalmente tendrá una corriente calvinista, pero resulta que si este es el nivel que Calvino plasma en sus escritos, hay algunos grupos, sobre todo ultracalvinistas, que plasman a Calvino en este nivel. Es decir, terminan siendo más calvinistas que Calvino mismo. ¿Sí me explico? Es decir, cuando ellos leen los escritos de Calvino e interpretan los escritos de Calvino, el pensamiento es más radical que el pensamiento de Calvino. Por lo tanto, se llega al punto aquí. Por ejemplo, y esto sí tenemos que diferenciarlo, hermanos, no es tema, pero lo toco ahorita de una vez porque creo que hay gente que no sabe identificar esto y tacha a Calvino como hereje con todos los pensamientos cuando realmente no es así. Un ejemplo de ello: si tú eres calvinista, tú no predicas de Cristo, entonces tú no evangelizas, tú no discipulas. Esto no es cierto. Quien lo hace son los ultracalvinistas, porque el pensamiento calvinista y reformado que está dentro del pensamiento calvinista realmente se enfoca en el no creyente. Hay una predicación para ellos. Pero los ultracalvinistas, si ellos dicen que el predicar a una persona que no es, ¿cómo le llaman ellos? Predestinado, es tirar las perlas a los cerdos. ¿Sí me explico? Entonces por eso ellos no predican de Cristo. Dios salvará al que tenga que salvar cuando tenga que salvarlo, porque Dios es soberano y lo hará a través de la forma que Él quiera. Este no es un pensamiento de Calvino, es un pensamiento ultracalvinista, no es pensamiento de Calvino. Pero mucha de la gente hoy en día, hoy me he topado en congregaciones y aún gente de esta iglesia que malentiende el pensamiento de Calvino, y para ellos les es lo mismo el ultracalvinismo que el pensamiento calvinista y el pensamiento reformado, lo cual no es cierto. O sea, son dos cosas muy diferentes. Este y este podrían en algún momento juntarse porque es muy parecido. Conozco iglesias, pastores y personas, no líderes, sino congregantes de iglesias que son reformadas o calvinistas, pero piensan bien. Yo no sé si ustedes sabían, pero quien nos acompañó el año pasado para el aniversario, que es Otto Sánchez, él es reformado, al igual que Miguel Núñez y otros más de los teólogos de Latinoamérica, son reformados. Pero si tú platicas con ellos, hay un interés por el no perdido. Hay campañas que ellos hacen por alcanzar al que todavía Dios no ha alcanzado. Creen en la predestinación, sí, pero no de la misma forma que un ultracalvinista en el sentido como lo plasma. Por lo tanto, aquí lo único que digo es tengamos cuidado con ello. No es punto de la clase, pero hago aquí una aclaración para poder entender esto.
Porque hay gente que cuando escucha Calvino, haz de cuenta que se le paran los pelos de punta por escuchar Calvino, porque está mezclando ultracalvinismo con calvinista. ¿Sale? Entonces cuidado con ello. Si queremos conocer más del pensamiento, yo no tengo problema que tú leas a Calvino, nada más una cuestión, que lo que te guíe para llegar a determinaciones sea la Biblia y no el pensamiento de un individuo. Sí, porque hay cuestiones que Calvino toca y las creo, pero el problema es que también creo otras cosas que la Biblia dice y Calvino no dice. Entonces esto llega a un punto en el que está chocando en algunas cuestiones. Por ejemplo, de este pensamiento, si tú lees Reformado Calvinista, John MacArthur es un personaje que tiene este pensamiento, o sea, pero el asunto es que John MacArthur no te expone algunos pasajes que contradicen el pensamiento que él cree, porque no sabe cómo explicar o prefiere mejor no meterse en problemas. Sí, ¿por qué razón? Porque a veces el calvinista, hermanos, para ser calvinista hay que quitar varios pasajes de la Biblia. ¿Sí me explico? Es decir, si quieres ser calvinista hay que arrancarle varios pasajes a la Biblia, porque hay cosas que van a contraponer el pensamiento que Calvino tiene. Porque, por ejemplo, un ejemplo de ello, el pensamiento dice a veces que Calvino solamente murió por los elegidos, no por el mundo. Y yo pregunto, ¿y cómo le hago con Juan 3:16? ¿Y cómo le hago con otros pasajes? Y alguien va a decir, no, es que Juan 3:16 dice el mundo, pero el mundo son los elegidos. No me vengas, el mundo es el mundo. ¿Sí me explico? Vas a torcer lo que quieres torcer. Cuando quieres torcerlo, no se puede. O sea, si quieres pensar así, tienes que quitar muchos pasajes de la Biblia porque no van a concordar con el pensamiento tal y como es. Por eso yo digo, alguien me dice, ¿eres calvinista? Creo en cosas que Calvino plasma y formula, pero hay cuestiones que creo que la Biblia va en contra de lo que Calvino los plasma como los plasma. No quiero decir con esto que Calvino esté mal, Calvino está 100% bien, pero el problema es que a veces le quitamos la atención a la Biblia. Entonces yo no puedo quitar la atención. Yo he aprendido, hermanos, que la atención en algunos momentos bíblicamente va a existir, porque la atención no puede desaparecer. La única forma de desaparecer la atención es quitando lo que quiera quitar para quitarme la atención. ¿Sí me explico? Es decir, alguien dice, entonces ¿quién? Dios hace toda la obra. Concuerdo con ello, Dios hace toda la obra, pero también la Biblia nos dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Al que quiera venga y beba de las aguas. Es decir, está dando una respuesta al hombre en relación a lo que Dios ya ha hecho por él. Yo no sé cómo actúa esto, pero encuentro dos líneas paralelas que no se unen, pero tengo que creer las dos porque la Biblia me lo dice. Pero si alguien me dice el hombre se salva por sí mismo, no se salva por sí mismo, es obra de Dios. Pero la Biblia también da una atribución al hombre en la salvación, que sería aceptar la respuesta a la iniciativa de Dios. ¿Cómo mezclo esto? No lo sé, hermanos. Por eso digo, soy bíblico, porque no puedo mezclar una cosa con otra. Me decía un maestro del seminario en una ocasión, ¿no? Es como cuando tú abres una puerta y tú crees que la abriste, pero alguien la abrió desde adentro. ¿Sí me explico? O sea, tú no sabes qué parte llevas, qué parte no, pero puedo entender que la salvación es una obra de Dios de principio a fin, pero también el hombre participa dentro de ello, no para salvación en sí, pero hay una respuesta que tiene que dar. Pastores, hermanos, de ellos mismos, calvinistas o reformados, van a tocar estos puntos. Hay una predicación de John MacArthur que se llama Soberanía de Dios y Responsabilidad del Hombre. Él manifiesta, aunque él no cree algunas cosas, manifiesta esas cosas en tensión y en dos vías que no se juntan. Otro de los personajes, no sé si tú sabías, pero el más grande predicador de este mundo, bueno, se supone que es Spurgeon, era calvinista también, pero él hay una que se llama Fórzalo a entrar, si mal no recuerdo, donde cuando él la comparte, él dice, perdón por aquellos que son calvinistas, pero voy a ir en contra de ustedes, aunque yo también soy calvinista, pero tengo que hablar de lo que la Biblia me dice y eso tengo que decirlo tal y como es. ¿A qué voy con ello? Quien quiere ser bíblico no puede ser de un pensador, tiene que ser bíblico. Y los pensadores, recordemos, hermanos, pueden equivocarse en posturas porque son formuladas desde su punto de vista. ¿Sale? Entonces seguimos adelante. No sé, mi hermana Raquel, creo. Perdón, permítame, hermana. Adelante. Nada más quería comentar que entonces tendríamos que quitar Mateo 28 del final. ¿Sí? Sí, o sea, muchas cuestiones, hermanos, vuelvo a decir, es arrancar para muchas personas. Entonces aquí lo único que yo digo es lo siguiente, hermanos. Si queremos ser bíblicos, hay que creer lo que la Biblia nos dice. Y la Biblia, no sé si está prendido el botón, hermanos. Si no está prendido no va a funcionar. Pasen el otro micrófono, por favor.
Déjenme les pongo un ejemplo de ello, hermanos. Cuando hablo acerca de esto, digo que creo lo que la Biblia dice. Sí, así como va, hermanos, por favor, si lo pueden pasar. Les comentaba, hay cuestiones que parecen ser opuestas unas con otras. Por ejemplo, me han preguntado, esta semana alguien me preguntó: pastor, ¿el creyente cuando muere está delante de Dios o está en un sueño? O sea, en el sentido de donde dice los creyentes duermen, no han muerto, sino que están durmiendo y serán despertados. Yo digo, es que las dos cosas las dice la Biblia y las dos las creo. ¿Cómo sucede esto? Puedo encontrar una lógica, hermanos, pero mi lógica va a quedar corto. Pero lo único que digo es que el Señor le dice al ladrón en la cruz: desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero Pablo dice también en sus escritos que el creyente duerme esperando a ser despertado cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Las dos cosas están ahí. Yo no puedo quitar una y poner una solamente. Quiero quitar la atención, arranco un pasaje de la Biblia, arranco este otro pasaje de la Biblia, entonces ya nada más quedan los que yo creo. Pero no es así. En algunos momentos habrá tensión. No sé cómo manejar eso, pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. Hermano Gabriel, adelante. Sí, hermano, me llama la atención de que íbamos a ir por la historia, pero si hay una fecha y un lugar donde la Biblia, a partir de qué fecha y en qué lugar la Biblia fue ya con sus 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, ya estaba completa, pues, si hay una fecha de eso. Si 168 aproximadamente. El año 168 ya queda conformada a través del código de Muratori. Si mal no recuerdo, Muratori es un personaje que conjunta los libros que estaban circulando ya la mayoría de las congregaciones que se conocían, que eran escritos de algún personaje allegado al Señor Jesús o alguno de sus apóstoles. Entonces estamos hablando del año 168 aproximadamente, hermano Gabriel. Y ahí en adelante ya hay una Biblia formada más o menos como los 66 libros que tenemos. A diferencia de lo que dicen algunos dentro de algunas cuestiones, por ejemplo, se menciona que en un concilio se formula la Biblia. No es cierto esto. En la Biblia, en ese concilio, que es el de no es el de Calcedonia, si mal no recuerdo, en el 300 y algo también, o es Nicea. No tengo el dato, hermanos. No sé si alguno de ustedes puede buscar, pero alguien dice en un concilio, realmente en ese concilio no se aprueban los libros. Ahí lo único que se hace visible es lo que ya circulaba por todas las congregaciones de aquel entonces. Es decir, el código de Muratori ya incluye los 66 libros que tenemos hoy en día en la Biblia, sobre todo los 27 del Nuevo Testamento, porque el canon del Antiguo ya lo tenían más o menos establecido. Ya sabían cuáles libros eran válidos y cuáles libros no. Pero 168 estamos hablando, hermano Gabriel, aproximadamente. Entonces, hermanos, siguiendo adelante, en esta época les digo, realmente no hay mucho pensador, porque la mayoría de ellos no reflexionaban sobre Biblia, reflexionaban sobre lo que la iglesia decía. Entonces, por lo tanto, no hay educación cristiana, hay educación eclesiástica, pero yo no puedo considerar eso como una educación cristiana, porque no emana ni de Cristo, ni emana de la Biblia, sino emana de lo que la iglesia autorizaba para poder ser enseñada, de sus intereses particulares, de tal forma que había cosas que estaban prohibidas. Una de las cuestiones para esta época, de la época del escurantismo, la Edad Media, la risa era del diablo. Quien se reía estaba poseído casi por el demonio. De ahí por eso que en esta época las emociones están totalmente omitidas. No hay emociones en el creyente, no hay emociones en el cristiano, y esto tristemente nos llega a afectar hasta hoy en día, porque muchas de las iglesias son formuladas y establecidas bajo el contexto de la educación, de la influencia de lo que era la época del medievo, de tal forma que los cantos gregorianos, la solemnidad, todo este tipo de cuestiones forman parte de la época del medievo, pero no de la iglesia primitiva ni de la iglesia de los patrísticos, sino más bien le van dando forma bajo ese esquema en esa época del 400 al 1400. ¿Sale? Hermano Mario, le pasamos el micrófono a mi hermano Mario por si quiere hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, oiga, pastor, yo tengo una duda. En ese proceso que se da de Constantino, que unifica el cristianismo con Roma y con todo, ¿se queda algún segmento virgen de alguna manera? ¿Hay algún ¿cómo se dice?
algún remanente que se mantiene, porque ya después vemos la reforma con Sí, con hermano Lutero, Mario. y se dispersa, se detona todo. Hay algunos segmentos llamados puritanos dentro de esa época. Estamos hablando ya para el año 1200, 1300. De hecho, desde el año del 400 hay gente que no se mezcla con con Roma, pues con el imperio. Son perseguidos y muchos de ellos terminan haciendo monasterios o haciendo vida ascética, es decir, independiente y libre. Algunos de ellos, como Montano, los montanistas, por ejemplo, es parte de este grupo que se segrega, se aparta a las montañas y mantiene una doctrina pura dentro de ello. No todos se unen a la Iglesia Católica, pero como hablamos de la Iglesia cristiana en la historia, no hay mucho escrito acerca de estos grupos, pero sí existen. De ahí vienen los grupos puritanos. De hecho, algunos de ellos más atrás todavía, los menonitas era parte de esos grupos puritanos de Simon Menon y otros personajes más. O sea, ellos en sus inicios eran cristianos en su pensamiento, pero luego se transforman algunas cuestiones, ¿no? Pero sí, hermano Mario, desde esa época que es el año 400 hasta el 1400 aproximadamente, hay algunos grupos puritanos que no se mezclan con el imperio y que salen fuera de la Iglesia Católica. El asunto de la reforma es que la reforma no nace desde fuera, sino nace desde dentro de la Iglesia Católica, por eso es muy mencionada. Pero había grupos antes, por ejemplo, el grupo anabaptista no viene de la reforma, es un grupo que viene por fuera de la reforma, de donde supuestamente venimos los bautistas. Es un grupo, no nacemos de la reforma. Cuando alguien nos dice protestantes como bautistas, realmente es un término que nos lo aplican mal. Nosotros no somos protestantes, ni somos tampoco reformados. O sea, no surgimos de ahí, venimos de un segmento aparte dentro de la historia, que es grupos puritanos, que claro, detona en algún sentido la reforma con Lutero en 1400 y algo. Antes de Lutero hay un personaje que ahorita voy a citar dentro de la educación cristiana. Cuando detona ahí, ya vienen otros grupos por fuera, lo único que toman es más auge por la reforma que está sucediendo. Y recordemos, la intención de Lutero, de Calvino y los reformados nunca fue separarse de la iglesia, hermanos. Ellos intentaron hacer las reformas desde dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué no siguen en la Iglesia Católica? No fue porque no quisieran, sino fueron expulsados muchos de ellos por el pensamiento que se tenía. Entonces la historia del cristianismo nos narra la historia general de la historia de la iglesia o del cristianismo. Por lo tanto, algunos grupos no sabemos mucho de ellos, pero sabemos que existieron. Vuelvo a mencionar como los grupos anabaptistas que existían en Inglaterra, en Holanda, antes del 1400. Ya estaban establecidos estos grupos dentro de la historia, pues, de la iglesia, ¿no? Mi hermano Isidro, y no sé si alguien más levantó la mano. Si no, hacemos esta pregunta y nos vamos adelante. Bueno, hermano, creo que la intención, aunque sí con mucha influencia ya del catolicismo, Jerónimo lo que hace es traducir la Biblia, igual así como lo hace también del griego, también lo hace del hebreo, del arameo, incluso se va por ahí a algunos lugares para aprender. Y la intención es buena, incluso el nombre de la Biblia Vulgata Latina es para que el búlgaro también la pudiera tener. Entonces creo que a la pregunta que hace mi hermano Mario, pues es Dios el que mantiene una parte pura, aunque sí le digo, con la influencia del catolicismo, Jerónimo la traduce, pero entonces cuando Martín Lutero empieza a estudiar la Biblia, lo hace en base a la Vulgata Latina, y es hasta después que se integran los otros libros, después de Martín Lutero, para poderle dar autoridad a lo que creía la Iglesia Católica. Y entonces, incluso de la palabra que dijo ahorita, del catecumenado, hay un libro más grueso que la Biblia, que se formó en esa época del oscurantismo y no está terminada todavía. Mientras haya concilio se pueden seguir integrando libros, y es el catecismo, que no conoce el católico. Ahí está la doctrina del católico, básicamente en el catecismo. Entonces, que la autoridad del Papa es que nadie la puede cuestionar, que María ascendió a los cielos, que creer en los santos, y que todo eso es doctrina básicamente del catecismo y no tanto de la Biblia. Entonces se utilizan los 1400 años de oscurantismo, y no solamente eso, hasta la fecha hay gente que todavía cree en eso. Okay. El oscurantismo continúa todavía para algunas personas. Sí, exactamente.
Sí, entonces hermanos, mi hermana Raquel, damos vuelta por allá y damos el comentario a mi hermana y seguimos adelante después de este comentario. Tenemos ya el tiempo encima. Nada más por lo menos quisiera mencionar algunos personajes importantes en la Reforma y aportaciones en educación. Adelante, hermana Raquel. Sí, hermano, en todo el estudio que hemos hecho del Antiguo Testamento y parte del Nuevo hemos encontrado siempre que la Biblia menciona un remanente. Sí. Y el último es en Romanos 11:5, que dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Siempre, siempre Dios ha dejado un remanente y ese es nuestro consuelo. Ok, gracias, hermana. Sí, por ahí siempre ha habido, hermanos, a final de cuentas, hay gente que no se mezcla dentro de las cuestiones de sincretismo, permanece pura en medio de ello. Algunos pensadores dentro de esta época, hermanos, de la Reforma religiosa, yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado este nombre no es tan conocido, pero de este personaje realmente allana el camino para Calvino y para Lutero, primero Lutero y después Calvino, para la reforma que hay. Este personaje es Juan Wycliffe. Este personaje está del 1320 hasta 1388. Si podemos notarlo, hermanos, estamos hablando de un personaje antes de la Reforma. Este allanó el camino de las enseñanzas de Lutero y Calvino, quien afloraron un siglo después. Se le conoce como un reformador bíblico, llegó a ser doctor en teología para las escrituras. Él decía, que las escrituras eran la única autoridad para el creyente. Regresa a la educación cristiana, es decir, él ya no cree en todo lo que había, que lo que decía mi hermano Isidro ahorita, que se escribe el catecismo y todo ese tipo de cuestiones dentro de la época del medievo. Él dice realmente lo que debería de regir a la iglesia no es el pensamiento de una persona, sino es la propia Biblia. Y en base a ello, hermanos, él empieza a estructurar este pensamiento. Por lo tanto, él dice que la única fuente válida para el creyente es la Biblia. Él traduce la Biblia al inglés y llega a una conclusión, que era Cristo la cabeza de la iglesia y no el Papa. Es decir, ya empieza desde dentro de la iglesia a formular algunas cuestiones que Lutero llega a formular completamente a través de las 95 tesis. Sus ideas parecen haber llegado a la misma conclusión que Lutero. Estaba en contra del empleo de reliquias, condenó el dogma del purgatorio, los peregrinajes, la venta de indulgencias principalmente. Educacionalmente hablando, hermanos, en cuanto a soporte a la educación, podemos citar dos. Número uno, creía en la necesidad de enseñar la Biblia solamente, y número dos, contribuyó a la producción de una nueva clase de literatura que se llaman los tratados, que esto los va a tomar después Lutero para difundir mucho sus ideas sobre lo que él pensaba, aparte de las 95 tesis que publica fuera de catedral, ¿no? Entonces, una forma de pensar similar a la de Wycliffe es Juan Hus. Juan Hus también es otro de los reformados que fue también perseguido. Y este personaje está de 1369 hasta 1415 después de Cristo. ¿Quién era este personaje, hermanos? Juan Hus se desempeñaba como profesor en la Universidad de Praga. La mayor realización de este personaje en el área de educación fue que se tradujo la Biblia al lenguaje vernáculo y desarrolló un sistema de escuelas para promover la práctica del cristianismo. Al morir Hus, influenció fuertemente al siguiente personaje, que sí conocemos, que es Martín Lutero. Que este personaje estamos hablando de 1483 hasta 1546 después de Cristo. Cabe señalar que en un principio Lutero no quería separarse de la iglesia, lo que dije hace un momento, sino que quería provocar una reforma interna para poder cambiar ciertos actos que no le parecían píos o santos. Asistió a la Universidad de Erfurt, donde alcanzó su grado de bachiller y finalmente el de maestro de artes. En 1517 elaboró 95 tesis escritas en latín que se difundieron rápidamente a través de diversos escritos. Exige la reforma eclesiástica, la formación de una iglesia nacional,
se le pidió retractarse bajo pena de excomunión por parte de la Iglesia Católica, lo que Lutero responde quemando públicamente el documento emanado por esta entidad. En el ámbito pedagógico de la Reforma, afirma que las aplicaciones de la enseñanza protestante necesitan una base institucional sistemática y que es urgente una escolarización masiva debido a la ignorancia que afecta al común de la población. Esta petición se basa por sobre todo en la necesidad de que todas las personas sepan por lo menos leer, para que así puedan tener acceso a las escrituras. En pocas palabras, los postulados de Lutero en la parte educacional fueron los siguientes. Número uno, creía que la educación debería de ser para todos, no solamente para los padres o en las abadías o en los monasterios, sino es una educación para todos. Número dos, quería que todas las personas pudiesen tener acceso a la Biblia para poder aprender de ella, por eso también se mete en la traducción de ello. Número tres, hace énfasis en la importancia del arte de enseñar y la relevancia del maestro. Número cuatro, reconocía a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Número que sigue, creía que cada creyente podía acceder a interpretar las escrituras bajo la guía del Espíritu Santo. Y por último, que los creyentes podían dirigirse directamente a Dios mediante la oración sin la intercesión de absolutamente nadie más. Es decir, por todo esto, hermanos, pues fue perseguido y lo demás. Quien quiera conocer más acerca de la vida de Martín Lutero, hay libros escritos, pero si buscan la película de Martín Lutero, también es una película muy apegada a lo que es la vida real de Martín Lutero. Si alguno de ustedes no la ha visto, se la recomiendo. Ampliamente recomendada. A Martín Lutero se llama así nada más. Pueden buscar la película y posiblemente aprenderán mucho de este personaje. Y la película está muy apegada a la realidad. Hay varios personajes más, hermanos, pero me voy a Juan Calvino y con este termino. Juan Calvino era un hombre común. 1509 a 1564. Si podemos notar, también su vida no fue muy larga, no fue muy extensa. Él contribuye a crear un sistema de educación universal para los jóvenes, además de participar en la creación de programas para asistir a los pobres y ancianos. Estableció una academia que luego se transformaría en la Universidad de Ginebra, de donde se educaba a los niños y adultos. Llamó a la iglesia para que retornase a su labor de educar a los niños